Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy nos encontramos con Toni Garzón Abad, escritor español oriundo de Bilbao, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya. Mi entrevistado además es productor y director cinematográfico, creativo de publicidad, crítico cinematográfico, imparte charlas y cursos de guión y además es ayudante de dirección para distintos organismos y escuelas audiovisuales. Ha dirigido y producido numerosos cortometrajes, muchos de ellos premiados, al igual que algunos de sus textos como El héroe se confiesa, que recibió el primer premio del certamen de cuentos de Santa Isabel. Ha publicado los siguientes libros: Lo mejor de cada casa, que es un guión del cortometraje homónimo publicado por Ediciones Beta; Divino Tesoro, es un ensayo; Cállate la boca, otro ensayo; y Pórtate bien, aunque sea aburrido, un poemario que fue finalista del Premio Euskadi de Literatura. Y tiene, como decimos en la Argentina, en la gatera, próximo a publicar, La filosofía como apuesta, que será un libro que estará publicado por Amargor Ediciones. Como se darán cuenta, estamos en presencia de un autor polifacético muy orientado a las artes audiovisuales y al pensamiento conceptual. Así que, Toni, te doy la bienvenida a Entre Párrafos. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Marcelo. Y aquí, pues es un día lluvioso nos ha salido aquí en Bilbao y nada, con tranquilidad y puestos a responder a lo que sea menester. Bueno, aquí en la Argentina estamos transitando el último mes del verano y hace unos Ah, bueno. 32, 33 grados. Ah, bueno. Estamos en términos de lo que sería meteorología moderna, cagados de calor. Ah, bueno, Así que bueno, vosotros estáis al revés que nosotros. Nosotros ahora en claro, invierno y vosotros en verano. bien, Eso es. bien. Bueno, Ujú. así que bueno, estoy muy complacido de conocerte y ya que estamos, Igual. arrancamos. Hablando de Bilbao, ¿cómo es el movimiento intelectual en Bilbao? ¿Hay alguna movida especial? ¿El acompañamiento, hay un acompañamiento del ayuntamiento? Ahora parece ser que el ayuntamiento va a apostar por fin por culturizar la ciudad en todos sus niveles, porque se están dando cuenta de que la cultura realmente es un generador de riqueza, pues como pocos hay en el mundo. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido aquí en el Parque de Bilbao, precisamente, yo suelo contarlo como a modo de anécdota. El Museo del Parque, la Pinacoteca del Parque, era un museo que hace unos años, pues prácticamente cuando entrabas en el museo, pues te daban un tiquecito con el número 12, por ejemplo, que indicaba que eras el visitante doceavo, ¿no? Es decir, era Mm. una cosa y era gratuito, se entraba y bueno, no había ningún problema y nadie le daba mayor importancia. Y ahora mismo los museos, desde la llegada del Guggenheim aquí a Bilbao, pues bueno, se han dado cuenta de que realmente la cultura y todo esto, pues es lo que te decía antes, un generador de económico y un potenciador de la economía. Y respecto de las artes visuales y las artes literarias, ¿apoya el ayuntamiento? ¿Es una ciudad muy, muy viva en este sentido? Sí, sí, pues a nivel, por ejemplo, de poesía, pues tenemos hay un par de colectivos que se dedican al tema de recitales y organizar recitales poéticos un par de veces a la semana en diferentes lugares y bares y centros aquí de Bilbao. Y bueno, y por otra parte, pues está también los premios anuales que organiza el ayuntamiento, pues y que están bastante bien dotados económicamente, pues tanto para la poesía en euskera como la poesía en castellano y además de el premio de Blas de Otero de poesía, que es Ujú. también que se ha hecho ya bastante reconocido Sí, y sí. valorado. Ajá. Ujú.
Bien, bien. Bueno, estás un poco orgulloso de vivir en tu ciudad, así que me parece fantástico. Está lindo Sí, esto de en que ese nos... sentido, sí, en ese sentido nos parecemos mucho a vosotros. Es decir, somos Ajá, muy amantes de nuestra tierra, igual demasiado, ¿no? Pues muchas veces, yo suelo decir, a veces hablando con la gente, pues que somos seres humanos y no somos árboles, ¿no? Y a los árboles se les planta en un sitio y mueren en ese sitio, y los seres humanos se nos planta en un sitio y no tenemos por qué estar aquí toda la santa vida. Pero bueno, claro. pero Bueno, estamos a pero la maceta es seguir añorando el lugar en donde vives, ¿no? Sí, no, Esa es y la además yo, maceta, digamos. sí, y además yo creo que Bilbao en concreto, cuando alguna vez también he hablado por ahí de ciudades ideales y ciudades tal, es una ciudad que está muy bien, tiene 300.000 habitantes y yo creo que es un tamaño ideal pues para moverte sin problemas de un sitio a otro, sin coches y sin tal, y andando, y bueno, y es una ciudad que además tiene la particularidad de que siendo pequeña es muy distinta, ¿no? Es decir, por aquí, por ejemplo, entre la zona donde puedo vivir yo y el casco viejo, que apenas hay 500 metros de distancia, pues el casco viejo realmente es un sitio totalmente diferente al lugar donde estoy yo, ¿no? A todos los niveles, a nivel de gente, a nivel pues bueno, allí en la parte del casco viejo se habla mucho más en euskera que en la zona mía, por ejemplo, que aquí Ujú, prácticamente en euskera no oyes hablar a nadie. ujú. Mm. ¿Cuál ha sido tu formación de base, Tony? Pues a mí la formación de base la podría resumir en que vamos a ver, todo aquello que me gusta, primero me gusta y luego me gustaría hacerlo. Es decir, a mí me tiene que gustar las cosas. Es decir, mi formación de base precisamente fue un poco lo contrario, porque a mí me metí a estudiar ciencias económicas y empresariales, pues porque mi padre no me quería subvencionar, entre comillas, la carrera de cine y me dijo que, bueno, que si estudiaba y acababa primero la carrera de económicas, luego ya pasaríamos a una segunda fase que sí que podría sufragarme los estudios de cine. Entonces yo por un lado soy economista y por otro lado, cuando terminé de estudiar económicas, hice la licenciatura de producción y dirección cinematográfica en el Taller de Artes Imaginarias de Madrid. Ujú, Y después, pues bueno, me apasionó mucho el tema de la filosofía y me puse a estudiar filosofía y lo hice a través de la Universidad de Distancia. Y bueno, y ahí estoy yo creo que me quedan como un par de asignaturas todavía, pero bueno, o sea, lo dejé por el tema de, me metí ya con los libros, con el ensayo del Divino Tesoro, que fue mi primer ensayo y que tuvo una recepción bastante decente. Y bueno, y ahí ahora me he lanzado con el tema de la escritura, el tema de la poesía, que siempre me había gustado y todo eso, pero, ujú, pero sobre todo lo primero que me tiene que hacer una cosa es decir, a mí el cine me gustaba primero como espectador y luego, en tanto que me gustaba como espectador, he querido hacer cine y por eso estudio cine. Y cuando escribo poesía y escribo los ensayos, antes de eso soy lector de ensayo y lector de poesía y lector de novela, ¿no? ujú. Soy un lector bastante, ahora soy un poco menos, pero soy un lector bastante voraz, vaya. Sí, bueno, yo lo que noto es que hay como un movimiento de tu obra, de lo audiovisual al oficio de la palabra. Y Ujú. bueno, un poco, no sé si lo termina de explicar esto que dices, pero bueno, sí, evidentemente como te gusta la poesía, te gusta la literatura, te gusta el ensayo y te gusta el cine, no tienes dificultades para ir moviéndote en los distintos Eso oficios, es, digamos. eso es. Mm, No, y sobre todo ahora mismo que en el año 2023, por ejemplo, para hablar del aquí y ahora, pues a nivel del cine, que siempre he sido bueno, soy un entusiasta del cine, de las películas y todo, pues la situación en la que veo que está la industria cinematográfica realmente es un poco descorazonadora para mover proyectos, hacer películas y hacer todo. O sea, de la película que yo hice pues me dijeron en su momento, me preguntaban si me había costado mucho hacer mi ópera prima, ¿no? Y digo, pues bastante, bastante mucho, por decirlo de alguna manera. Y me dice, pues no te cuento lo que te espera con la segunda, ¿no? O sea, y ajá, efectivamente, claro. si la primera fue la leche, la segunda es, pues ahora mismo prácticamente yo no me veo en situación de sacar adelante los proyectos con la envergadura económica y todo que se necesita, ¿no? Ahora ya Ujú, están las plataformas, Netflix o lo otro. O sea, entonces, ya películas de 500.000 euros como pudo ser la mía, pues ahora mismo ya prácticamente son inviables, ¿no? mm.
Bien, te entiendo perfectamente porque tenemos en ese sentido, tenemos una vida parecida. Yo estudié también economía y comercio y cuando terminé con todo eso, con la facultad, me fui a estudiar cine. Ah, Pero wow, en mi caso lo que me gustaba eran las historias. En realidad, claro, el cine era otra herramienta para claro, contar lo que me pasaba. Bueno, claro. entonces hice unos cortometrajes, a mí me gustaba mucho el cine de animación. Así que bueno, Ajá. tenemos como puntos en común Sí, y bueno, y te comprendo perfectamente, hacer una ópera prima, filmar en general está muy complicado si es que quieres entrar en un circuito cinematográfico comercial, claro, digamos. Para hacer joyas claro, y pequeñas obras de arte, en realidad estamos mejor que nunca porque claro. tenemos páginas web que podemos Hay de colgar nuestro todo. trabajo. Claro, desde ese punto de vista es un mundo más feliz para los artistas. Yo ahora quiero empezar a modelar y a hacer un documental para un cineclub del que soy Ajá. socio, que es el Cineclub Fast aquí de Bilbao, que según cuenta la leyenda debe ser el cineclub o más antiguo de Europa o el segundo más antiguo. Y dentro de poco va a hacer sus bodas de platino, sus 75 años. Y a mí me parece hoy por hoy un cineclub, que exista un cineclub y que se proyecten las películas que se proyectan y que la gente no salga despavorida y que vaya todos los martes que tenemos la sesión y todo esto me parece un milagro, ¿no? O sea, de Ajá. hecho, el documental me gustaría titularlo haciendo parangón un poco a la película de Berlanga, Los martes, milagro, ¿no? Porque Está muy bien, está muy los bien. martes, dime. Está muy bien. El ensayo, en definitiva, parece ser tu literatura de preferencia, digamos. ¿Por qué Sí. no hablamos un poco de esto y sobre la valoración que haces, además de la poesía y del cuento, que han sido como las expresiones literarias que te han distinguido? Bueno, el ensayo me gusta porque soy un individuo muy curioso con todo lo que me ocurre alrededor, ¿no? Con todo lo que pasa. Entonces, una de las cosas que me movió a escribir primero el ensayo, bueno, no, que me movió a estudiar filosofía, porque yo la intención que tenía era de escribir un ensayo sobre la juventud, porque estaba viendo una cosa en aquel, ya el ensayo de Divino Tesoro, tiene igual ya 8 años, una cosa de esas, veía como de repente había desde mi punto de vista, una sobrevaloración del ser joven, de la juventud, ¿no? Una sobrevaloración en el sentido de que simplemente por el hecho de tener 18 años vales más que por el hecho de tener 50. Entonces yo en aquel momento que estaba ya saliéndome de los 30 casi, pues estaba viendo, digo, coño, es decir, si a mí se me hubiera ocurrido hacer este libro con 16 años, de repente automáticamente tiene un sobrevalor que no lo tiene cuando lo estoy escribiendo con 70. Ajá. Es decir, el hecho de, y que además todas las características y relaciones que tiene la juventud, por ejemplo, con la belleza, o sea, todos los valores que rodean al ser joven están realmente ahora mismo supervalorados, ¿no? Es decir, nosotros aquí en España tenemos ahora el caso, por ejemplo, de que parece ser que el partido Vox, este de extrema derecha, va a hacer una moción de censura y va a nombrar a Ramón Tamames o quiere contar con Ramón Tamames para sacar adelante la moción de censura, pues los medios de comunicación no dejan de esbozar una pequeña sonrisa porque este hombre Tamames pues está realmente con sus 84 años, pues no está para muchas fiestas y para muchas gaitas, ¿no? Y entonces, claro, le choca. Y de dónde viene, y realmente el otro día, por ejemplo, oí hablar una cosa hablando de la guerra, de Ucrania, de Rusia, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con la guerra, pero que sí que tiene que ver, que es como el personaje de Putin para atraerse el apoyo de la población, está empeñado en demostrar su juventud y que pesca, nada, hace lo otro, es decir, en contraposición con aquel viejo Yeltsin, que lo único que salía en televisión era cuando estaba, que le había dado la pitarra y estaba medio bebido, ¿no? Ujú. Entonces, como todo, es decir, o eres joven o no, o sea, si antes se decía, que dicen los americanos, dicen el pobre y el rico, o sea, es que aquí ahora mismo o eres joven o no eres nada, ¿no? O sea, o no se te hace caso, vaya. Bien.
Entonces, un poco ese fue un poco el motivo que me llevó a escribir el ensayo de la juventud. Ajá. Pero ahí entonces uno nota que tenés una observación crítica Claro, sobre claro. las cosas y de esa observación crítica Ujú. surge el ensayo. El Ahora bien, ensayo. cuando pasás a la poesía, donde, donde el pensamiento crítico tiene otro formato, y pasás al cuento, donde el pensamiento crítico funciona de otra forma, basado en ficción y en ese tipo de cosas, ¿cómo es que puedes distinguir entre todas esas formas de comunicar y elegir el género en el que vas a escribir? Pues, pues lo hago de una manera un poco extraña, porque mientras, por ejemplo, en los ensayos mi forma de escribir es bastante críptica, por decirlo, en el sentido de que pues no son fáciles de leer mis ensayos, son largos y requiere pues el estarse quieto, leyendo y no tener, o sea, es decir, estar centrado realmente en la lectura. Pues la poesía realmente lo que abogo es por una poesía diametralmente opuesta, es decir, una poesía que se entienda. Porque en ese sentido, y la modestia aparte, el tema de leer, me extraña muchísimo que en este país, aquí nadie lee poesía, se lee muy poca poesía. Y la poesía tradicionalmente siempre se la despacha pues con esto no hay quien lo entienda, esto es una majarada, esto es una tontería o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo hay problemas de entender el texto literario, ¿no? El texto poético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí parece que todavía vivimos un poco de las rémoras de los Góngora y de los Quevedo y tal, que no son particularmente lecturas fáciles. Y entonces, bueno, entonces mi poesía es una poesía que mucha gente me dice, joder, Tony, es que tu poesía está súper bien porque se entiende. Digo, jolín, es que yo creo que es lo fundamental, primero entender para después apreciarla y sentirla, ¿no? A la poesía lo que trato de ver, mi camino es hacer una poesía que primero y ante todo se entienda, se comprenda lo que quiere decir el texto, ¿no? Y luego a Bien. partir de ahí, la forma de decirlo es con la que pretendo un poco pues emocionar o llegar un poco más al sentimiento del lector o de la lectora. ¿Qué es lo que en general te inspira, Tony? Pues qué sé yo, pues el reto, quizás, el reto de poder escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Es decir, me acuerdo que había una frase ahí que también que solía decir el Goethe, que decía, si quieres alcanzar el infinito, vete por lo finito, pero en todas las direcciones. ¿Eh? Ujú. Entonces yo hago así un poco, es decir, que a veces me puedo plantear un reto de intentar escribir un poema, una poesía sobre la ventana que tengo aquí enfrente, ¿no? Es decir, y me inspiran las cosas como cotidianas, que es también lo que más cerca está de la gente y lo que entiendo yo que la gente más fácilmente va a poder entender. Ujú. No hay detrás de ese pensamiento algo que diga, bueno, yo escribo para lo que la gente quiere leer, o básicamente No, te separas de eso y escribes lo que tú quieres escribir y que la gente, yo bueno, escribo, sí, yo escribo lo que yo en principio o sea, no me fijo, o sea, es que me resultaría, me resultaría que tendría que aplicar como un doble esfuerzo, ¿no? O sea, el esfuerzo de escribir para gustar, ¿no? ujú, Es decir, eso me resulta, es decir, yo voy a hacer una película, ya bastante difícil es hacer una película, que se te ocurra una película para hacerla además como le gustaría a Santiago Segura hacerla, ¿sabes? está bien. Claro. Entonces a mí cuando me pregunta la gente, dice, Tony, tío, ¿por qué no haces alguna cosa como Santiago Segura y tal? Y digo, pues porque no me sale, porque me cuesta mucho. O sea, es decir, porque no, o sea, además no lo he intentado, ¿no? O sea, es decir, bastante prefiero hacer lo que a mí me sale, que es más sencillo, que no hacer lo que le saldría a Santiago Segura. Bien, bien. Si te parece, hacemos el primer corte y enseguidita Venga, volvemos. ¿Vamos? vale, estupendamente. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios.
La novela Gatsby, publicada en 1939, escrita por Ernest Vincent Wright, contiene más de 50.000 palabras. Lo curioso es la ausencia total de la letra E en todo el texto escrito. Mucho antes de que los europeos inventaran los tipos móviles de metal para imprenta, los tibetanos, los chinos y los coreanos, en el siglo XV, usaban ya otros tipos móviles de diferente clase. El motivo principal de los chinos era hacer que los textos de Confucio fuesen más accesibles al lector. Entre 1403 y 1484, los coreanos desarrollaron 8 grandes proyectos de impresión con tipos móviles. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado, Tony Garzón Abad, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Me había quedado pendiente en el bloque anterior de cuáles son los autores que vos podrías decir que son tus precursores o que tienen influencia sobre tu forma de pensar y sobre tu obra en general. ¿Al nivel a nivel de novela, a nivel Al que tú consideres que puede influir sobre tu obra. Si hay poetas que te gustan mucho, si hay ensayistas que te gustan mucho. Pues me gusta mucho la poesía de Neruda. Ajá, bien. La de Neruda está muy bien. Estoy ahora leyéndome la obra completa de Borges y me parece increíblemente Sí, buena. Es decir, sí, al extremo que llego, que cuando aquí, por lo menos, no sé si por allí también pasará, pero cuando estamos en ciernes de repartirse los premios Nobel y todo esto, eh, aquí sí, aquí todos los escritores de lengua castellana, todos se quejan de que le tendrían que haber dado el Nobel a Marías, este que se ha muerto sin haber recibido el premio Nobel. Digo, yo no sé cómo andan a trancas y barrancas con el premio Nobel cuando tenemos a Borges que no se lo han dado. Entonces, yo creo que simplemente el pensar que a Borges no se lo han dado, tendríamos todos los escritores en lengua castellana por lo menos cubrirnos con una pátina de humildad y decir, coño, pues sí. si no se lo han dado a él, pues tampoco que me lo den a mí, ¿no? Igual, viste, ¿te gusta el fútbol? Sí, Bueno, hay como jugadores de otra liga, ¿viste? claro, Agarrás a Messi, Messi no puede jugar en la Liga B de Argentina, digamos. Si eres claro, ¿no? Bueno, Borges es el Globetrotter de la literatura. claro, Está en una claro. liga inalcanzable. Sí, Ves algunos párrafos escritos sí, que hasta suenan musicales. O sea, sí, podrías sí, imaginarte la música que está sonando claro, con solo 4 o 5 palabras claro, bien claro. diseñadas, bien Mm, construidas. No, no. eh, Realmente pone la piel de gallina y te deja jo, lejos, sí, sí. exhausto de lo Es una posible, pasada. digamos. Es una pasada Borges y la sabiduría que tiene incluso para en sus filias y afinidades y recomendaciones de otros escritores. Yo, por ejemplo, Claro, a Walt Whitman y todos estos le he conocido
por Borges, ¿no? O sea, cuando Sí, recomienda, que es una forma sí, también que yo he hecho siempre de toda la vida, un poco, cuando leo a algún autor, pues también me fijo un poco en cuáles son los autores de cabecera de esa persona. claro, Y entonces está a muy partir de ahí, pues también, pues bueno, pues en el caso de Borges, pues con Emerson, con Walt Whitman, pues con todos estos, sí, ¿no? sí, Eh, sí, sí, y bueno, sí. entonces vas descubriendo cosas sobre todo la importancia que yo creo que tiene que tiene la poesía, ¿no? Y que me lleva a pensar un poco un poco desmoralizadamente que pues como la poesía, por ejemplo, en este país mío, aquí en España, pues no tiene la importancia, no se le da el predicamento en los medios audiovisuales, pues que debería de tener, ¿no? Ujú. Cuando tenemos, por ejemplo, al personaje este de Whitman, que yo suelo decir, es en plan de como una pequeña putada, es que Walt Whitman se inventó un país. O sea, es que cuando lees las hojas de hierro de él, es que es decir, el espíritu americano está inventado por él. Ujú. Él es el que lo plasma en las poesías suyas, pues es un poco lo que son los Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso pues digo, jolín, coño, pues que tuvo su importancia, vaya. Claro, claro que sí. Mm. ¿Cómo fue el proceso de edición de tus libros? Me Pues el refiero a proceso, si golpeabas la puerta, si te lo sacaban de la mano, si te llamaban para decirte si tenías algo no, para... golpeo de puerta. Ya, Bien. mandaba los manuscritos y bueno, esperaba un poco a la contestación. Ha habido hay un poco de todo, porque eso por un lado, por ejemplo, el primer ensayo me salió así, lo mandé a una editorial, a esta de Abada, y les gustó y me sacaron el libro en una colección nueva que sacaron ellos en aquel momento y nada. Y luego, por ejemplo, con el Cállate la boca, pues con el Cállate la boca es un ensayo que he hecho, ¿no? Que hice sobre el silencio, ¿no? Y entonces ella Ujú, hacía mucha mención a otro poeta, a Hölderlin, bueno, básicamente hablaba de tres personajes en el silencio, de cómo el silencio es importante y dice muchas más cosas de las que queremos, ¿no? Y entonces en el ensayo lo basaba en tres personajes históricos que habían vivido y que en el último tramo de sus vidas, pues por diferentes motivos, se habían quedado sin voz, se habían quedado sin habla. Uno de ellos era Antonioni, el director, que estuvo un día con su mujer que vino aquí a Bilbao a presentar un ciclo y me comentaba cómo Antonio había estado sin habla muchísimo tiempo, o sea, pues casi desde el 87 hasta el 2002, así que muere, por los últimos 15 años está sin hablar, o sea, no puede proferir palabra. Otro de los personajes que también se queda es el poeta Hölderlin. El Hölderlin en concreto se tira, no sé si son casi 40 años en el desván, ahí en un desván que lo tienen allí sin hablar con nadie y ha perdido completamente cualquier aptitud para comunicarse. Y otro tercer personaje era ese personaje de Nietzsche, que Nietzsche también en los últimos 20 años de su vida también se quedó, no hablaba. Y entonces con esos tres personajes y al hilo de una frase que no sé si es Silin o quién es el que lo dice, que habla de que si no tienes nada mejor que decir, cállate, ¿no? La frase esa, pues a partir de ahí, pues se me ocurrió un poco el ensayo, que luego para sacar dinero para publicarlo, pues resultó que me enteré que había una empresa que hacían camisetas y que hacían qué tal y diversas cosas de merchandising que se llamaba precisamente Cállate la boca. Y entonces yo el título no lo tenía muy claro en aquel momento qué título iba a ser. Entonces, bueno, hablé con ellos y les dije, digo, oye, yo no tendría ningún inconveniente en poner el título Cállate la boca a este ensayo y vosotros pues me aportéis un poco de dinero pues para publicar el libro. Y nada, y a partir de ahí pues así se publicó. Porque la publicación de libros en contra de lo que la gente suele pensar es bastante barata. O sea, es decir, no es muy caro sacar o sea, es decir, aquí
por 1.500 euros, que no sé cómo está el cambio ahí con el peso argentino, pero por 1.500 euros realmente pues, puedes tener una edición de 300 500 ejemplares. Entonces, bueno, para muchas empresas una inversión de 1.500 euros pues es una inversión relativamente pequeña, ¿no? Ujú. Y respecto de todo lo que tiene que ver con la corrección, el maquetado y el arte de tapa, Oh, ¿lo haces estoy, tú? ¿Contratas estoy a ahora, me río porque estoy ahora precisamente en una de esas, ¿no? Es decir, porque estoy ahora con el tercer ensayo, el de la poesía, la poesía, la filosofía como apuesta, y estoy con una editorial realmente donde los correctores de texto, pues parece que brillan por su ausencia y estoy teniendo que corregir el manuscrito yo, y está siendo una labor de chinos, de chinos, de Ujú. chinos. ¿Y no has contratado a un profesional por afuera de la No, no, editorial? no sé si al final vamos a tener que terminar haciéndolo, ¿eh? Porque es que si no, o sea, yo puedo corregir y el editor también puede corregir, pero es que hasta cierto punto, ¿no? O sea, entonces, cuando le mando yo las galeradas corregidas, pues bueno, la última vez que esto me dice que a ver, oye, Tony, a ver si estás loco, que no puedes que son muchas correcciones las que hay que hacer, ¿no? Y digo, bueno, Ujú. pues ya veremos, pero sí que me parece fundamental la figura del corrector. Lo que pasa es que, claro, que las editoras por aquí, sobre todo las que no son grandes editoras y no tienen presupuesto, pues muchas veces no tienen a este corrector y lo que piden es que sea el propio autor el que corrija, ¿no? Ujú. Yo, que soy escritor independiente y que me pago mi propia edición, digamos, Ajá. yo me contrato a un corrector con el que trabajo hace ya varios años y realmente estoy muy conforme porque en realidad Claro, me permite salirme de la trinchera claro. y que alguien vea el elefante que me tapa la hormiga, Claro, ¿no? claro, ¿Viste? porque yo en ese sentido he tenido la- las dos experiencias, la experiencia de trabajar, por ejemplo, con la editorial Lavada, que sí que tiene correctores, claro, y cuando hay correctores es que es una gozada, porque te pueden mandar las galeradas para que tú, a su vez, eches una ojeada y las corrijas, pero ellos te van marcando incluso trozos de que, por ejemplo, con una flecha y un párrafo dice, Tony, no se entiende. Entonces, esas son cosas que, claro, tú que estás harto, que lo has escrito y que lo has leído 1.000 veces, pues claro, pues para ti está súper claro y está súper entendible. Pero claro, una persona que está ajena al texto y lo lee por primera vez, oye, pues esto lo tienes que rehacer, tienes que hacer alguna cosita porque Sí, aquí no se entiende el concepto que quieres transmitir. es exactamente eso, Tony, Claro, exactamente eso. y eso es fundamental, o sea, Ujú. fundamental. Mm. Y respecto a los guiones cinematográficos, ¿cómo es eso de escribir guiones? ¿Que encontrás puntos en común entre la literatura tradicional y el guión? Pues no te creas que demasiados, porque el cine ahora mismo está, y el guión como pata del trípode fundamental para levantar una película, también bebe de esas fuentes, o sea, como está excesivamente mercantilizado, es decir, no sé, es decir, yo el último guión que he escrito es un guión sobre la figura de Emiliano Zapata que he terminado y me quedó un guión me ha quedado un guión muy largo que podrá ser igual de 2 horas y media, 3 horas y que lo estoy tratando ahora un poco de menear y pues simplemente para venderlo, ni tan siquiera para realizarlo Ujú. yo, como una posible serie y todo esto. Claro, sí, Pero, sí. pero claro, vamos a ver, pero cuando te has tirado escribiendo el guión, que yo no soy además un escritor particularmente rápido ni prolífico, ¿no? O sea, yo tardo mucho y le doy muchas vueltas a las cosas y paro y muchas veces meto en el cajón lo que estoy escribiendo y lo saco luego al cabo de cierto tiempo. Pues cuando te encuentras con que después de 2 años de escribir el guión de Zapata, que tiene, ya te digo, 2 horas y media, 3 horas de duración, pues te encuentras con que lo entregas se lo dejas a alguien para 240 leer. páginas, No, sí, sí, tendrá, sí, sí, el guión seis sí por tiene cuatro 24, una hoja por minuto, sí, ¿no es? sí, es una hoja por minuto, sí tendrá, como dice, el guión a 240 igual no llega, pero sí que tiene, sí, o 200 y algo tiene, sí, 200 poca. Entonces, claro, y te encuentras con que se lo has dejado a alguien para leerlo y te llama al de unos días y te dice, bueno, ya está muy bien, está bueno, Tony, pero es que en este guión no hay chicas. Dices, hostias, hostias, claro, porque
porque Emiliano Zapata es un personaje políticamente incorrecto. Dicen que tuvo 16 hijos de no sé cuántas mujeres diferentes. Entonces, bueno, realmente no es un personaje que ahora mismo pueda mover a un inversor a invertir en una película de Emiliano Zapata, ¿no? Ujú. Pero resulta que es que no lo hace no porque el guión no le gusta o porque no sé qué, es que no le, porque no hay chicas, o sea, es que, y te lo dice así, o sea, te dices, pues coño, es que el cine está, o sea, cuando yo hablaba en el ensayo del Divino Tesoro de la juvenilización que estaba experimentando la sociedad, yo creo que en aquel momento ya habrán pasado, ya te digo, antes 8 años, desde entonces, yo creo que me quedo corto, porque ahora la sociedad no es que se esté juvenilizando, sino está infantilizándose totalmente, ¿no? Es Bueno, pero decir, convengamos que uno en un guión tiene que mirarlo desde la cámara, digamos, sí, lo que dice la hoja es lo que pasa en el ojo del director. ajá, Entonces, cuando te vas a la literatura, por ejemplo, un cuento, el movimiento de cámara, el uso del escenario se transforma en palabras. ¿Te sientes claro, cómodo con eso? O sea, bueno, no, sí, no puedes decir en el cuento, la cámara se movió de derecha a no, izquierda, no, no, ya, ¿no? ya. Ni No, espera, Marcelo, ni en el guión. En el guión yo no soy nada partidario de. Pero hay mucha gente que se molestaba. Yo me acuerdo cuando estudié cine, nos comentaba que en el guión que tuviéramos mucho cuidado con hacer indicaciones de tipo técnico, ¿no? Porque claro, tú eres el guionista y será el director el que decida si empezamos la película con un plano cenital o con un plano no sé qué, o con un traveling por donde sea, ¿no? Es decir, que lo que son las matizaciones técnicas, hombre, yo procuro meterlas, ¿no? Y cuando vas leyendo, se presupone, sin que yo lo diga, sin que yo lo haya escrito, se supone que estás viendo un plano general o que estás viendo un plano corto. Es decir, pero, pero no caer en la tentación de ponerlo en el guión, ¿no? O sea que la Empezamos con. película empieza con una batalla de egos, Tony. Porque Claro, eso es. el Claro, director eso es. quiere, no te metas en mi trabajo. Bueno, me Claro, pasó, me pasó, eso exactamente me claro, pasó. dices, secuencia primera, exterior, no sé qué, parque, exterior día. Empezamos con un gran plano general y tal. Y entonces el individuo que lo va a leer, el que lo va a dirigir, dice, bueno, empezaremos con un gran plano general si a mí me da la gana y si yo lo veo, ¿no? O sea, no, no porque tú lo hayas escrito. Y digo, bueno. Entonces ahí está Bueno, de hecho luego el guionista, pues aquí por lo menos en España, pues muchas veces cuando empieza el rodaje de la película que él ha escrito, pues tiene que pedir permiso para ir al rodaje, si quiere ir algún día a ver, porque no es una persona, es una persona non grata en los rodajes, ¿no? Porque, pero claro, tú la película la tienes en la cabeza. Eso es como Sí, decía Hitchcock, ¿no? A Hitchcock sí. decía dice, lo que más le aburría, solía comentar el tío, dice, lo que más le aburría era el rodaje. Dice, pues que, y digo, hostia, ya ahora a rodar, pues si ya tengo la película en la cabeza, ¿no? Ah, la estaba viendo sin necesidad de que la Claro, filme que un dice, director. y ahora lo peor, ahora la tengo que hacer. Bien. Bueno, Entonces, Tony, buen momento para ir a nuestra segunda pausa y a la vuelta estupendamente. tomamos el tramo final del programa. Qué ¿Te listo. parece? Bien. Vale, estupendamente. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Y en este caso se trata de frases célebres y divertidas. Elegí dos de Mark Twain para esta ocasión. Y así va el mundo. Hay veces en que deseo sinceramente que Noé y su comitiva hubiesen perdido el barco. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Frases célebres y divertidas entre párrafos. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho,
Hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado, Tony Garzón Abad, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Contras en la dirección cinematográfica como expresión, ya que estuvimos hablando en el bloque pasado, como que había como un cierto ego y que las cosas que hacía el director no estaban tan en sintonía con las que hace el autor. Pero en este Claro, caso, vos sos una persona que está de los dos lados del mostrador. claro, ¿Qué claro. encontrás en el arte de dirigir una película? Yo he dirigido una película, he tenido una ópera prima, lo mejor de cada casa, Una semana en el parque, cuyo guión lo había escrito yo también, ¿no? Es Ujú. decir, y al día de hoy no he dirigido ninguna cosa que no haya escrito yo, ¿no? Ajá. Los últimos cortometrajes que estoy haciendo de marionetas y que hemos hecho de animación y cosas de estas son también guiones un poco que he escrito yo, ¿no? Es decir, Ujú. y cuando me proponen dirigir o alguna cosa, guiones que no haya escrito, pues bueno, digo, jolín, coño, si yo tengo primero mi modo de expresarme y mis cosas que contar antes de contar lo que otro quiere que se cuente, ¿no? Entonces me doy prioridad a lo mío, ¿no? De Bien. momento. Pero el acto de dirigir, de Ujú. ponerte en la dirección ¿te hace feliz? ¿Te gusta? ¿Te deja Sí, pleno? sí. Sí, sí, la dirección de una película, lo que es el dirigir es muy bonito, o sea, francamente es muy creativo, trabajar en grupo, trabajar con el equipo, aquí por ejemplo cómo se da las gracias a todo el mundo por todos, es decir, hay una camaradería y suele haber una afinidad de intereses, pues que a mí sí que me gusta y que yo en mi película en su momento que pretendía o que pretendo, que pretendía que fuera una comedia, que es una comedia, siempre pensé, digo, como el equipo de rodaje no esté en sintonía con lo que se quiere contar y no esté contento y no esté feliz por rodar y por venir todos los días e incorporarse al equipo, pues realmente la película se va a resentir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que la película destila buen humor, destila buen rollo Mm, y ese es el buen rollo que teníamos en el equipo y que inconscientemente lo trasladamos a la pantalla, ¿no? ujú. ¿Y pones el ojo en la cámara o dejas que lo haga el No, camarógrafo? el camarógrafo, sí. Bien. O sea, puedo seguir y no siempre, ¿eh? No soy muy amigo del monitor, ¿no? O sea, no soy amigo Ajá. del director que está dirigiendo una película y los personajes campan a sus anchas, están por ahí y el director está en una parte delante del monitor, de vídeo. Entonces, que eso me da la sensación, eso yo creo que el director tiene que estar cercano a los actores y cercano a la gente, ¿no? Es decir, Ujú. y el monitor de vídeo, pues es una herramienta, una ayuda, pero bueno, eso, una herramienta a utilizar de vez en cuando, ¿no? Ujú. Hoy se filma todo en digital, digamos, Ya, no hay sí, chance porque es un costo carísimo, sufre la naturaleza con la celulosa, con el papel. Digo, bueno, sí, lo digital en ese sentido es como más sí, no, amigable con la naturaleza ha y más cambiado. económico. Claro, es más económico, ya ha cambiado todo muchísimo, porque tú date cuenta que antes la película virgen, el material con el que se rodaba, era muy caro, Ujú. todo era caro, la película virgen era cara, el revelado era caro, etcétera, etcétera. Entonces, eso condicionaba
totalmente un rodaje, ¿no? De tal manera, porque tú tenías que ir con las cosas muy claras. O sea, yo cuando dirigí mi película, que lo hicimos en 35 milímetros, la película realmente estaba muy planificada, totalmente planificada, que es lo que te Ujú, decía antes de Gisco, ¿no? Estaba tan planificada que realmente pues solo faltaba decir acción y corten y bueno, pues ya estaba. Ahora que se ujú, ruede en digital y que se han abaratado mucho los costes, sobre todo yo mira, este tema que te digo lo veo sobre todo en el tema de los cortometrajes. Los cortometrajes en la época nuestra eran siempre cortometrajes de 4, 5 minutos, 6 minutos, que a los que les faltaba planos por todos los santos sitios, porque evidentemente pues no se tuvo dinero para hacer todo lo que se quería hacer. Ahora realmente a lo que asistimos es al fenómeno contrario. Los cortometrajes, el que más, el que menos, todos duran 20 minutos, 25 minutos y a todos ellos les sobran planos por todos los lados. ¿Por qué? Porque la gente está rueda y no tiene y no tiene problema a la hora de tirar minutos y minutos y minutos, porque no cuestan dinero y porque, bueno, ya está. Ahí me Digo, contabas del aire, digamos, me dijiste que tenías dificultades con las redes y que tenías bueno, no sí, te llevas sí, muy bien. ¿Cómo haces con el marketing y con las redes para promocionar tus libros y tus películas? pues realmente la promoción, yo la promoción la hago muy física, o sea, voy a ferias, librerías, presentación de libros. Es un tema que no es precisamente una de mis pasiones, ¿no? La promoción del libro, ¿no? Ujú, Porque hay que ir de un sitio para otro y luego realmente, pues dices, "Joder, me traslado, por ejemplo, de aquí a 300 kilómetros y me voy a Gijón o me voy por ahí a una librería que me ha dicho para presentar el ensayo y resulta que sales de la librería y igual has vendido 5 o 6 libros, ¿no? Y 5 o 6 libros ujú, que no te dan ni para pagar la gasolina del coche. Mm. ujú. Entonces, pero Bien. bueno, y el tema de las redes, pues sí que ya me lo tendré que plantear ya para la próxima vez, ya para el próximo, pues ya, bueno, de hecho estoy haciendo mis pinitos con el Facebook, con el LinkedIn, con todos estos, contigo mismo ahora, que es la primera vez que lo hago, pero bueno. Bueno, pero has abierto tu página de Facebook, por lo menos. Sí, eso es. Tengo Bien, una bien. paginita ahí. Eso es. El muro. Bien, bien, es importante. Y respecto, me gustó eso que decías que ibas a las ferias, en eso también coincidimos. Sí. ¿Hay una feria del libro de Bilbao o hay una... Claro, aquí puedes decir, Marcelo, que tenemos de todo. En pequeño, pero de todo. Tenemos está la Feria del Libro, está Feria del Libro Antiguo, hay otra, el Día del Libro también se celebra. Y sí, básicamente eso tenemos, pero la Feria del Libro es una feria como, bueno, con su importancia y yo he estado 2 o 3 veces y funciona bien. Y por lo menos Ujú, es una manera de dar a conocer pues que has sacado un libro, que has escrito alguna cosa, pues, y que la gente que se acerca por ahí, en tanto en cuanto además la ciudad es pequeña, pues dice, hombre, no sabía nada de tu vida, que pues ujú. Y te das, cuando lanzas un libro, ¿haces un lanzamiento oficial? No sé, vas a la Casa de Cultura, consigues un bar, un bodegón literario. ya. Yo lo que estoy ahora mismo sopesando ya es que realmente, por ejemplo, para todos los ensayos, el ensayo este que voy a sacar ahora, la poesía no tanto, porque la poesía espero y cuando, si finalmente sale el segundo libro ahora que estoy preparando uno con la editorial, con Amargor, pues ya más o menos como el primero tuvo una recepción bastante buena, fue finalista en los premios de Euskadi de aquí de literatura y la gente, pues bueno, es el día que me siguen por ahí felicitando por el libro, de que está muy bien, etcétera, etcétera. Pues en cambio con el ensayo, pues tienes más, yo estoy encontrándome más problemas, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que el mundo del ensayo y el mundo del pensamiento es como bastante coto cerrado, ¿no? En el sentido de que puedes tener unas ideas, pero tienes que congeniar con alguien o tienes que ser, no sé, tienes que tener un padrino de cierta manera que te apoyen, ¿sabes? Ujú, Para que realmente el libro, es decir, porque tú como Tony Garzón, como pensador y como filósofo, pues realmente quién eres. Yo no soy ni profesor, no he dado clases y entonces, bueno, pues ya este tipo, ¿por qué le vamos a hacer caso en lo que dice? ¿No sabes? O sea, es ujú. decir, ¿qué background tiene detrás para hacerle acreedor de, Correcto. de, de, de nuestra atención, ¿no?
¿Por qué no me hablas un poquito de la filosofía como apuesta? Porque parece como interesante esa mirada La, de mirar a la filosofía de una forma diferente. sí, la filosofía como apuesta, ahora que lo ando corrigiendo y que esto, es un ensayo que escribí en el que trataba, en el que trato, porque, en el que trato de mezclar eh, cosas que se me van ocurriendo a la vez de que intercalo situaciones y vivencias personales que me están pasando en ese momento que estoy escribiendo lo que escribo, ¿no? Entonces es un poco filosofía autobiográfica, ¿no? Es decir, porque yo cuento lo que me está pasando. El origen del ensayo de la filosofía como apuesta, pues se me ocurrió en su momento cuando, fíjate de cuándo te voy a hablar, pero se me ocurrió en aquel momento viendo la final de tenis de Roger Federer contra Rafael Nadal en Australia. En aquel momento Federer, pues si ganaba, igualaba los 14 Grand Slam de Sampras, etcétera, etcétera. Y el caso fue que finalmente perdió el partido, le ganó Nadal, y entonces a la hora de entregar los premios, en la ceremonia de entrega de premios, pues el primero que tenía que hablar, pues bueno, pues el que ha quedado segundo, pues el Federer. Y Federer no podía, se le estaba como atragantando la voz y entonces y cogió a Nadal y habló él primero, me parece. Y luego a continuación ya le tocó el turno a Roger Federer y fue a hablar. Y en un momento dado, cuando empezó a hablar, la voz se le casca completamente, empezó a llorar y dijo, lo siento, no puedo con esto. Esto, y dice el tío literalmente, es el que va a ser el subtítulo posiblemente del libro, esto me está matando. Entonces, el título va a ser finalmente la filosofía como opuesta, esto me está matando, porque lo que el libro trata de un poco también de contestar es a qué demonios le pasa a este individuo que ha ganado todo lo que ha ganado, que es multimillonario, que es guapo, que está casado, que tenía en aquel momento dos gemelos, que tenía de todo, y qué coño es lo que le estaba matando al tío, la presión de ganar, no sé. Entonces, la filosofía como opuesta nace de eso y nace también de la idea de que la filosofía no deja de ser la historia de la filosofía no deja de ser una gigantesca apuesta en la que en sus diferentes momentos y en los diferentes años los pensadores han apostado por un tipo de forma de entender el mundo, ¿no? O de forma Entonces son todo apuestas. La apuesta que hizo en su momento Aristóteles, la apuesta que hizo Platón, o sea, la apuesta es porque el mundo se explica de esta manera, ¿no? Entonces, un poco es a partir de ahí, con toda la modestia también otra vez que pueda echarme encima, pues el libro no deja de ser eso, es una filosofía como apuesta, como juego, ¿no? Ujú. Bien, Entonces, tú bueno, me habías dicho que no tenías formación filosófica, simplemente estamos hablando desde el llano. no, bueno, yo tengo la formación filosófica que me llevó a matricularme en la universidad a distancia en filosofía, a cuenta de que tenía la idea de escribir el libro aquel, el primer ensayo del Divino Bien, Tesoro. perfecto. Entonces me matriculo en filosofía. Entonces me matriculé en filosofía y he estado aquí por lo menos la universidad a distancia funciona, te matriculas de asignaturas sueltas, tal, y bueno, y sé que estuve 4 o 5 años con el tema y bueno, y en su momento lo dejé. No sé si, ya te digo, no sé ni lo que me falta por acabar la carrera, creo que una asignatura, dos o tres, un poco. ¿Mm? Pero bueno, me parece, aquello me cambió. A mí en concreto puedo decir que en mi caso personal que es de hablar de un antes y un después, ¿no? La filosofía realmente Ujú, me parece apasionante, me sí. parece un terreno inagotable y inabarcable. Me parece Hay un cambio en el lenguaje filosófico. Aquí en Argentina hubo en los últimos 10 años dos o tres figuras filosóficas que han realmente hecho picar el bichito de ver la sí, filosofía. A ver, uno tiene el prejuicio de que la filosofía es el pensamiento aburrido, no, que no, y no, y todo lo contrario, pero claro, pero te lo tienen que mostrar eso, ¿no? Te lo tienen que mostrar. Aquí, no sé si en tu tierra existe esa figura. Aquí, eh,
La fil- Hay dos o tres filósofos, uno José Pablo Feynman, también es escritor, con lo ya, cual, y novelista, y ha mezclado toda esa claro, eso es ciencia lo bueno, filosófica en otras cosas. Entonces, te claro. estaba hablando de la filosofía desde una mirada, Sí, ¿cómo decirlo? Desde una mirada ficcional, ¿no? sí, Todo es mucho más fácil, por lo menos para claro, entenderlo para claro, los que estamos claro. afuera del circuito. Claro, no, y es lo que me ocurre a mí y lo que he tratado muchas veces de hacerme más sencillo de leer cuando estoy escribiendo ensayo. Porque de hecho pienso muchas veces, es decir, lo que quiero hacer con la poesía, que es que la poesía se entienda, porque aquí harto estoy de gente oírles decir que yo la poesía ni la leo porque es que no entiendo nada. Digo, pues bueno, yo voy a hacer un libro de poesía para que lo entiendas. Pues el mismo mecanismo, hacerlo con la filosofía, pues no consigo, ¿no? Es decir, con la filosofía me gusta enredarme en las palabras, ¿no sabes? Me gusta enredarme en el pensamiento, que una cosa me lleva a la otra y que luego al final quede todo como un revolúdum de estos que no está como muy claro y que cuesta leerlo, ¿no? Pero bueno, Ujú. es... ahora últimamente me acojo a esto, es decir, la vida no es sencilla, ¿no? Pues no sé por qué coño un libro tiene que ser sencillo, ¿no? Te quería comentar que había otro filósofo muy joven en Argentina, Darío Stanraiver se llama. Ajá, Le habla al adolescente y al adulto. O ajá. sea, es como que Sí, ha extendido la comunicación en el lenguaje, lo ha extendido hacia, hacia personas cada vez más, haciendo un abanico mucho más amplio entre ya, edades. Entonces, le habla a un chico de 16, 17 años de la misma forma que le habla a un hombre de 70, digamos. claro. Y Y eso está muy bien. tiene realmente se le aprecia mucho, es un intelectual de cierto prestigio, Ujú, muy campechano, muy simple de claro, entender, que se mete en los intersticios de la filosofía y claro, camina por esos pasillos con mucha comodidad. ya, Y tiene un programa de televisión en nuestro canal cultural que se llama Mentira, la verdad. claro. Y está todo Eso el es, tiempo trabajando sobre la mentira y la verdad y sobre la realidad y sobre la claro, existencia. La claro. verdad que es fantástico. Media horita, una vez Sí, por semana, no te puedo explicar. Y aparte tiene mucho éxito porque lo miran mucha gente en un claro, es que canal cultural, ¿no? no, aquí lo que nos ocurre a nosotros es que realmente, por ejemplo, es que puedes echar de menos un programa de filosofía en televisión. Aquí en la nuestra no ves un programa de filosofía en ningún santo sitio. No hay nadie. Ujú, Es decir, no está bien visto. Es decir, incluso tiene hasta cierta connotación peyorativa el tema de, ah, vale, ya está filosofando. O sea, cuando ujú. se dice aquí casi, ah, ya está filosofando Tony y tal, pues quiere decir, como ya está, ya está diciendo nada. ¿No? Ajá. Tiene O sea, mala entonces, prensa la filosofía. sí, la filosofía tiene mala prensa, tiene eso de, si habla parece ser muy inteligente, pero no le entiende nadie, ¿no? ¿Sabes? Es un poco de Ya. ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces, claro, lo que aquí resulta de todo eso, lo que sí hay es como, no tanto en el campo de la filosofía como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, sí que ha habido gente, divulgadores, el divulgador, pero el divulgador, claro, yo no soy divulgador o sea, cuando me pongo a escribir un libro no pretendo con él ser un divulgador del pensamiento de Heráclito, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, o sea, tratas de escribir y a mí reconozco que es que las palabras se me acaban como aturullando y el texto son frases muy largas y sé que parece mentira que haya podido escribir estos ensayos a la vez que cuando escribo la poesía es una cosa como muy sencilla, ¿no? Ujú. Y bueno, ya que hablamos de filosofía, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues sobre todo a mí, sobre todo como como un individuo inquieto y siempre con la capacidad de sorprenderse a flor de piel, ¿no? Es decir, prácticamente ha llegado un momento que todo me sorprende, ¿no? Es decir, hay cantidad de cosas que me sorprenden y a la cantidad de cosas a las que trato de buscarles el por qué esto es así, por qué esto es asado, ¿no? Es decir, pero, bueno, o sea, a todos estos, a la gente cuando les preguntas alguna cosa y tal, y dice, bueno, pues claro, eso está claro, eso, pues para mí, claro, no está nada, vaya. Todo tiene.
todo tiene algún punto desde el cual, o algún hilo desde el cual tiras y tiras y tiras y tiras y de repente te puedes encontrar ahí con lo inesperado, ¿no? Es decir, y a mí la capacidad es, eso, por un lado, el ser un individuo siempre en predisposición a ser sorprendido, ¿no? Eso me parece, Mm. eso me gusta. Ah, que podría decirse que te gustan más las preguntas que las respuestas, probablemente. Eso es, totalmente, totalmente. Ujú. Ese es bueno, de hecho, el ensayo este de la filosofía como apuesta no deja de ser, pues eso, el que estás, el preguntarte y el decir una cosa, el decir otra. Y finalmente lo que yo acabo en el libro diciendo es que, pues que no hay nada, es simplemente quedémonos con la pregunta, ¿no? Es decir, y olvidémonos de las respuestas. O sea, como también me gusta mucho una frase que suele comentar un poeta, Eliot, el T.S. Eliot, que Bien. dice, para nosotros únicamente está el intento, ¿no? O sea, nosotros únicamente está el intento, el resto no es cosa nuestra, ¿no? Es decir, eh, lo nuestro es el intento, intentar las cosas, que salgan o que no salgan ya veremos, ¿no? Que ahí ya Ujú. entran cantidad de cosas que no van a depender únicamente de ti, ¿no? Pero el intentarlo, sí, ¿no? Ujú. ¿Dónde se consiguen tus libros, Tony? Pues no lo sé, el Pórtate Bien este estaba en Amazon, sé que estaba en Amazon hasta hace poco, y los ensayos, pues no sé, el ensayo del el Pórtate, digo, el ensayo de la juventud en la editorial Lavada, es que está, me parece que todavía está. Porque es que la vida también, la vida de los libros, ¿qué ha pasado con ellos? Es que en 3, 4, 5 años Mm. un libro ya ha desaparecido y Dios santo. Se- este, yo creo que el de Divino Tesoro en la editorial Lavada. Yo creo que en la editorial Lavada tiene fondos todavía del libro. Bien. Y el otro, el Cállate la boca, me parece que también igual con la propia distribuidora, no, distribuidora, con la propia editora, con Beta. ¿Y Pórtate Eso, bien? el Pórtate Bien, aunque sea aburrido, este yo creo que está en internet y yo creo que la editorial Gurria y Fierro creo que seguirán teniendo ejemplares. Ujú. Apenas tiene 2 años el libro, o sea que Bien. en ese sentido está por ahí. Bien, en el Y próximo programa igual vamos a leer algunos textos de Pórtate bien, así que vamos sí, a deleitarnos con esa lectura. eso, ¿eh? Si tuvieras que recomendar un libro propio que te defina de los tuyos, el que te defina mejor, ¿cuál elegirías? De los míos, pues Sí. posiblemente bueno, en el ensayo tiene muchas cosas, tiene muchas cosas. El Pórtate bien o que sea aburrido tiene muchas cosas de mí, o sea que no había hablado de ellas. O sea, yo desde hace 25 años estoy diagnosticado de esclerosis múltiple, ¿eh? Y bueno, y en el libro, en el poemario de Pórtate bien o que sea aburrido, pues ahí estaba, lo tenía por aquí, lo estaba hojeando un poco antes de entrar en antena contigo, y hay 3 poemas dedicados a la esclerosis múltiple, ¿no? Que los titulo EM, pone, ahí está la E.M. Ujú. Entonces, bueno, pues posiblemente sea pero también, por ejemplo, el Divino Tesoro tiene muchas cosas mías, ¿no? Ujú. De cosas. de co- en Divino Tesoro, por ejemplo, el ensayo empezó a raíz de. O sea, se inició a cuenta de los Beatles, cuando los Beatles viajan a Estados Unidos. La primera vez que van en el año 63, y luego creo que apenas un año después, no sé, en el 64 y tal, viajan por segunda vez. Y cuando están bajando las escalinatas del avión y viendo a los fans que les están allí recibiendo y todo eso, John Lennon dice, puño, parecía que habíamos llegado a un planeta diferente. Sí, sí, es que en cuestión de un año el mundo había cambiado, pero radicalmente, ¿no? Y entonces, la pregunta de la curiosidad que te decía antes, la pregunta de por qué John Lennon dice que el mundo parecía que habíamos aterrizado en otro planeta, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en esos años? Para que de repente, eh, por decirlo, el James Dean de Rebelde sin causa se haya quedado en principio tan trasnochado en tan poco tiempo. ¿Mm? Y de repente, bueno, y hoy en el ensayo
cito bastantes veces dos películas, que a mí que me gusta el cine, pues siempre he hecho mano de las películas. Digo, a ver, en el año 55, Nicolas Ray rueda Rebelde sin causa con James Dean y tenemos a James Dean como paradigma de la juventud. Pero resulta que en el año 67, creo que es, o 67, 68, Peter Fonda rueda Easy Rider y el paradigma de la juventud son el Peter Fonda y Dennis Hooper con las choppers y con las motos. Y dices, hostias, en 14 años el mundo es que es otro mundo. Y efectivamente, lo que decía John Lennon cuando bajaba por las escalinatas del avión, tenía toda la razón. Es decir, el mundo es totalmente diferente, ¿no? Los pelos largos, Ujú. bueno, no tiene nada que ver el paradigma de la juventud de un James Dean con el paradigma de la juventud que 10 años después va a tener, qué sé yo, pues eso, está la droga, Peter Fonda, Dennis Cooper y todo esto, ¿no? Que no tiene nada que... ¿Cómo sobrelleva la enfermedad una persona tan afecta al pensamiento crítico y a la filosofía y al verse que la enfermedad, eh, bueno, que hay que dar batalla, digamos? ¿Cómo tomás eso? Sí, pues, pues el otro día leí, bueno, el otro día, hace unos meses, leí también de una chica, una chica, una señora que estaba afectada también por la esclerosis, y yo he llegado a un momento a pensar un poco lo mismo que ella, es decir, realmente lo que yo creo que si podríamos ponernos a filosofar, realmente lo que menea todo y lo que es la energía. La energía es lo que pues es el ABC del universo, ¿no? Es decir, la energía de todo, empezando por la ley de la gravedad y por todo este tipo de cosas. Ujú, Y entonces yo entiendo que la energía que nosotros como personas llevamos dentro, o que tenemos dentro, o que somos capaces de generar, o lo que sea, la imposibilidad física que te pone, las barreras que te pone la esclerosis múltiple, por ejemplo, en mi caso, para andar y para todo eso, para moverte y para todo el tinglado, no es que te haga que la energía disminuya, sino que te está obligando a canalizarla por otro lado. De tal manera que yo la cabeza, hay a veces que tengo, me parece que me va a estallar, ¿no? O sea, porque es que quiero ir al concierto, estuve ayer en un concierto, el sábado estuvimos viendo tal, o sea, estás a todo, ¿no? Es decir, se me están ocurriendo cosas continuamente, ¿no? Y tengo la ujú, cabeza excesivamente acelerada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la esclerosis yo la he canalizado por ahí, ¿no? La verdad, o sea, estás como, pues ya me ves, que no paras de hablar, que estás, pues, ujú, haciendo cosas y no haces ahora el documental para el Cine Cruz Fast, el libro de corrección de las galeadas, o tal, pues sin parar, ¿no? ujú. Entonces, de repente, Hay, esa energía, yo no me recuerdo con ella, por ejemplo, cuando tenía 20 años, vaya. O sea, yo era otra cosa, ¿no? Y ahora, en cambio, pues estoy como, o sea, con ganas de estar súper activo, ¿no? De todo, ¿no? ujú. ¿Querés recordarles a los oyentes cómo se contactan con vos? O sea, si ya tenés el Facebook y te acordás la dirección, ¿la Bueno, no, querés? no, sobre todo ¿qué te iba a decir? Pues con el correo, con la dirección de correo, ¿no? Bien. Bueno, y con la página, espera, y con el blog mío, La Vuelta y la Tuerca, Ah, perfecto, la vuelta y perfecto. la tuerca punto blogspot.com. La vuelta y la tuerca punto blogspot.com. Eso es, Bien. blogspot, la vuelta y la tuerca como eso como suena, y blogspot es Ujú. blogspot.com. Bien, Entonces ahí estamos, ahí sale todo bien, la videografía y todo el tinglado. Sí. bien. Ahí me dejaste pensando recién con el tema de las energías y de la filosofía. Y hay como una corriente eh, holística Ah, que piensa que, que las enfermedades son la consecuencia de una sucesión de vidas mm, ancestrales anteriores. Es ajá. decir, como que venimos a sanar viejas, Sí, tenemos que sanar viejas heridas producidas quizá por
por nuestros antecesores, o a los Sí, que creen en la reencarnación, a nuestra reencarnación anterior. ¿Lo has sí, meditado eso? Lo has pensado? sí, ahora mismo ándale, bueno, ahora esto es, digo, me sorprende muchas veces, por ejemplo, cosas como, a ver, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, a mí siempre, o sea, a mí la esclerosis múltiple, que es la tengo de segundo grado, a mí lo que más me afecta es el tema de andar, ¿no? Mm. Tengo que andar con una cachava y ando con una cachavita y ando ahora, hace un par de años me pilló una pequeña moto de estas así como para andar con ella. O sea, el tema de andar me parece como es lo que más me jode, por decir de una manera Mm. gráfica y clara. Y me resulta curioso el pensar cómo en mi niñez y en mi adolescencia, pues por ejemplo, uno de mis cuentos favoritos, te puedo decir que es el Soldadito de Plomo de Christian Andersen, que es un Mm. cuento que siempre me ha fascinado. Y casualmente es un cuento que va sobre un soldadito al que le falta una pierna y no puede andar. Entonces, estas cosas, o sea, no sé, es como si con 6 años tuviera o 5 años tuviera una Premonitorio. premonitorio, o sea, o Claro. predisposición a eso, ¿no? Ujú. A ese tinglao, ¿no? Bien. Bien, habrás recibido algún mensaje que terminaste de decodificar, ¿Cuál? quizá, Claro, ¿no? eso es, eso es. O sea, y me Bien. estoy dando cuenta de muchas cosas que me gustaban de joven, o sea, o sea, como me han gustado, por ejemplo, el otro día pude ver a través de Filmin una película inglesa que se titula Scott en la Antártida, que es sobre el viaje a la Antártida de Scott para llegar al polo sur y que se la había adelantado a Munchen y todo eso. Que es una película, por ejemplo, que la tengo ahí y me acuerdo de ella, de verla, y es más, el otro día la vi y fíjate que la veo y digo, hostia, si es en color, o sea, si yo la recordaba en blanco y negro. Claro. Pero resulta, por ejemplo, que ahora últimamente que estoy repasando un poco y rebuscando la música de Bob Williams, del compositor americano, De que me Paul parece Williams. Ralph Bob Williams, eso es, Ah. y que me parece fascinante, me parece que está muy bien y es una música muy bonita y muy asequible para la gente, ¿no? Y Ujú. resulta que cuál no sería mi sorpresa cuando el otro día veo la película en Filmin, la de Scott en la Antártida, y la banda sonora está hecha por Bob Williams. Increíble. Es increíble. Y Claro. es más, y una de mis obras favoritas del compositor de inglés es la Séptima Sinfonía, que se llama precisamente, se subtitula a la Antártida. Y en la Sinfonía 7 de él utiliza los motivos musicales que hizo en la banda sonora de Scott en la Antártida. Digo, joder, coño, macho, pues que todo es como premonitorio, como, no sé. Entonces, todas esas cosas es lo que te decía al principio, pues que te llevan a Mm. cuestionarte y bueno, y lejos de estar como, de sentirte más vulnerables al revés. Es decir, son cosas que me invitan por lo menos a investigar y a ver qué pasa por ahí, ¿no? Mm. Bien. Eso me parece fundamental, ¿no? Tony, ha sido un verdadero placer Joder, conocerte, y charlar yo también, contigo, Marcelo, ¿eh? de La hemos maravilla. pasado bomba, no, mirá que se Ah, nos pasaron joder, una hora 10 y una hora no. va. Que yo al principio pensaba que iba a ser mucho. Y dices, bueno, qué coñete, si podemos hacer la segunda parte cuando quieras. ¿Eh? Cuando quieras, ahí ¿Eh? nos Tú- queda un montón de temas, pues la verdad que me quedo como tú dices, con el bolsillo lleno de preguntas, pero Eso es. bueno, para una primera Para la aproximación, primera toma de contacto no está mal, eso es. estamos bien, estamos Está bien. bien. Tony, Pues, te mando un pues un gran abrazo saludazo a todo Buenos Aires, a ti en concreto, y bueno, y a seguir todos de maravilla. y lo ¿Eh? mismo para ti, para tu bella Bilbao. Y lo que suelo Un decir, abrazo. ¿y qué tal? Y cuando te dicen qué tal, pues bueno, pues quitando lo malo, pues estamos de maravilla. ¿Eh? ¿Eh? Ok, Te mando un abrazo, querido. Gracias, vale, ¿eh? Chau, chau. abrazote a ti, Chau, chau. chao. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas.
reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.